gallos y medianoches. Y no lo digo yo, señor presidente, ni la bancada oficialista, ni ningún congresista del anterior gobierno, sino lo dice justamente un estudioso del sector, que es el señor León Trachtenberg, en un artículo publicado en varios medios, y que dice, en esa época, se refería al Congreso anterior, se dijo que había sido un caballazo de punto de suspensión, no digo el nombre, es de una congresista del Partido Aprista, que no está presente, porque a última hora introdujo a la Comisión de Educación, presidida por Rafael Vázquez, un proyecto que no era el que se había debatido por meses en la comisión, aprovechando la mayoría... A ver, para que concluya, por favor. Aprovechando la mayoría automática aprista fujimorista a la que se sumó el PPC, sacaron adelante ese dictamen, señor presidente. Esa es la verdadera historia. No es que acá no se quiera debatir, todo lo contrario, acá vamos a debatir en la Comisión de Educación y cuando venga acá en el Pleno vamos a dar la batalla porque creemos en esta reforma. Gracias, señor presidente. Continúe, congresista Bayama. Gracias, presidente. He escuchado también, presidente, muchos congresistas preocupados por la educación, especialmente en las zonas rurales. Es cierto, escuché en la zona de Ucayali, por ejemplo, pero justamente esta nueva ley contempla esas mejoras remunerativas para los docentes de las zonas rurales, presidente. Contempla mejoras remunerativas para los docentes de zona de frontera, para los unidocentes, para las escuelas multigrado. Por ejemplo, la posibilidad para que los docentes puedan hacer sus maestrías o su doctorado, pero con licencia y con goce de haber, que eso no ocurría, presidente. También para el beneficio para los docentes de zonas rurales de disminuirles en un año, por ejemplo, para ascender de un nivel a otro. Esto va a ocurrir, ¿qué va a ocurrir con esto? Que los docentes actualmente pasan de las zonas rurales a la zona urbana. Con esta nueva ley vamos a tener más docentes en las zonas rurales. Más bien, como los beneficios, los docentes de la zona urbana van a querer ir a la zona rural. Para que concluya, congresista Bayama. También contempla en esta nueva ley, presidente, que aquí no hay cabida para los profesores que están involucrados en actos contra la libertad sexual involucrados en el terrorismo. Aquí se contempla también los beneficios de los docentes, por ejemplo, la bonificación por 20 años, por 25 años, por 30 años, el derecho a la licencia, el derecho a la sindicalización, el pago de desepello, de luto y muchos beneficios más. Y yo hago un llamado a los docentes de todo el país, a los padres de familia, que estén tranquilos, que aquí esta nueva ley se va a debatir en la Comisión de Educación y que el presidente Ollanta Humala se ha dispuesto a cambiar la educación en el país para mejorar nuestro nivel educativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luciana León. Gracias, presidente. Una interrupción al congresista Mauricio Mulder, si me permite. Bien, congresista Mulder. Presidente, yo tengo que desmentir aquel acerto que ha hecho un parlamentario en el sentido de que la ley de la carrera pública magisterial se aprobó entre gallos y medianoche. Quizá pueda haber parlamentarios que han entrado en sus listas y al Parlamento entre gallos y medianoche porque son parientes de alguien. Pero esa ley, presidente, fue un proceso de discusión larguísimo. Y quien puede ser testigo justamente de ese proceso, o testiga de ese proceso, es la propia ministra, que fue la presidenta del Consejo Nacional de Educación, que debatió ese tema larguísimamente con toda la comunidad educativa. Cuando ese tema vino al Parlamento, señor presidente, y se discutió larguísimamente en la Comisión Permanente, ¿qué hizo la bancada que ahora representa la persona que hizo uso de la palabra y que no sé si entró entre gallos y medianoche a esa lista? Se retiró, presidente. No quisieron debatir porque estaban con todo el pliego del SUTEP encima, porque esa era justamente la consigna, tirarse abajo a la carrera pública magisterial, y no quisieron votar, señor presidente. Esos son los hechos, esas son la realidad. Hay que informarse un poquito, por favor. Continúe, congresista Luciana León. Gracias, presidente. La ministra el día de hoy ha venido a decirnos que la ley de la carrera pública magisterial ha fracasado. Pero eso es falso, señor presidente. Quien ha fracasado es su gestión. Quien ha fracasado es su administración. Esa es la verdad. La falta de capacidad para frenar las presiones del SUTEP, para frenar a un grupo
que tienen por objetivo ser perro del hortelano, que no dejan hacer y tampoco hacen, que están acostumbrados a la mediocridad. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Como joven y como miembro del partido aprista, Partido del Pueblo, no vamos a permitir seguir más bien aquí a grupos violentistas, a grupos terroristas, a grupos mediocres. Nosotros apostamos por la meritocracia, por la capacitación y ascensos debido y como consecuencia del esfuerzo de las personas. Esto es lo que va a beneficiar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestra juventud. Entonces, lo que pedimos aquí es mayor carácter, firmeza, capacidad, temple, pantalones, señor presidente. Eso es lo que necesita este gobierno, esto es lo que necesita la gestión del Ministerio de Educación para nosotros poder seguir creciendo y logrando el desarrollo que necesita nuestro país. Para no perder la hilación, mil disculpas, congresista, voy a continuar. Y decir algo que es muy importante también, ¿es acaso que la gran transformación se desea llevar de esta manera, sacándole la vuelta a la ley de la carrera pública magisterial y contratando a 14.000 docentes por un contrato CAS? ¿Es acaso de esa manera que se quiere lograr la gran transformación supuestamente, haciendo que 180.000 docentes ingresen sin previamente pasar por un examen, que es lo mínimo que pasan, aunque sean los niños a la hora de ingresar a un colegio a los 5 años? Y si no están preparados, se les manda una capacitación. Es lo natural. Disculpe, congresista, pero si me permite, señor presidente, se la voy a dar al congresista Javier Velázquez Quesquén. Usted es dueña de su interrupción, congresista. Muchas gracias, presidente. Para ir concluyendo, ¿vamos a lograr acaso esta gran transformación cuando se pierden materiales por 280.000 soles? Han pasado 6 meses y todavía no vemos responsables. 280 millones de soles, además, por materiales que supuestamente debieron haber sido entregados porque ya había empezado las clases. ¿Es acaso entonces que vamos a tener y lograr la gran transformación del país que todos queremos sin siquiera poner a un profesor en educación física, sin hacer siquiera una campaña en lo que es el bullying? Y vemos que se siguen muriendo los niños y adolescentes y el ministerio ausente, el ministerio en silencio. Ni siquiera una sanción a las personas que hacen huelga. Sí, se va a coordinar, los gobiernos regionales van a hacer algo, pero a la hora de la hora, nada. En nuestro gobierno, ¿qué se hizo? Había un descuento por el Banco de la Nación y de esa manera, por 3 años, no se hizo ni una sola huelga. Todos nos acompañaron más bien en la carrera pública magisterial porque sabían que era lo mejor para el país, para los peruanos, para nuestra juventud. Es por eso, presidente, que yo no creo que de esta manera y bajo esta gestión sigamos o logremos esa gran transformación que ustedes han prometido y parece más bien pura palabra, puro bla, 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 y falta de acción y de gestión. Lo dejo para su reflexión. La interrupción, si me permite, señor presidente, al congresista Javier Velázquez Quesquén. Congresista Quesquén. Presidente, al congresista gran fiscalizador Freddy Otárola le doy un dato de esta gestión. En Lima, ya en esta gestión, se hizo un concurso para directores. Se presentaron 3.000. Ganaron 400, el 95% eran profesores de la nueva ley de la carrera pública magisterial. Pero en algunos lugares, igual a dar un nombre, un colegio, para que la ministra tome nota. En el colegio Julio Cetello, en la UGEL 3 del Callao, un profesor había sacado, la nota mínima era 14, un profesor había sacado 13.7, no le dieron la dirección. Y le dieron a una profesora que sacó 0.8. Esa es la gran meritocracia de la gran transformación de este gobierno. Averígüele, congresista Otárola, usted que es bien acucioso. En el Callao actualmente hay una profesora que fue jalada y la han nombrado directora de un colegio. Eso nada más le digo. Gracias, presidente. Bien, concluido, congresista León. Bien. Tiene la congresista Otárola por alusión. No, primero, una congresista tan guapa, inteligente, machista, habla que para cambiar la educación se requieren pantalones. Una mujer con las faldas bien puestas también puede hacerlo. Desterremos posiciones machistas. 38
38 millones de dólares se han gastado en 5 evaluaciones. ¿Y sabes quiénes eran evaluadores? Egresados del partido aprista. Sin calidad, sin capacitación, se han llevado los 38 millones. Y al congresista Velázquez, sigamos con los datos. Proceso 031-2011, educación, ¿no? 1.583.000 que perdió el Estado porque se optó por la propuesta más cara en la adquisición de bienes. Imagínense, se convoca un proceso y se le otorga la buena pro a quien no ofrecía garantías y a quien cobraba más. Continuamos. La segunda etapa de la sede central del Ministerio de Educación se dio adelantos sin contar con el cronograma ejecutivo. Dale, para que termine, para que concluya el congresista Otárola. Pero en todo caso quisiese que se rinda cuentas de los 38 millones. ¿Creen ustedes, colegas congresistas, amigos de la prensa, que se puede gastar 38 millones en 5 concursos y que además están monitoreados por una sola empresa que se dedicaba a la informática totalmente cuestionada y de socios vinculados al partido de gobierno de entonces? Hay temas que se tienen que aclarar. ¿De qué éxito de la educación hablan? No, si la educación y si se han fraguado datos en el Instituto Nacional de Estadística para pintarnos un panorama que no existía. La Contraloría debe investigar penalmente a quienes hicieron esas informaciones estadísticas. Entonces se ha maquillado, se ha engañado, se ha defraudado y eso queremos cambiar y obviamente eso no quieren que cambie. Bien, el congresista Velázquez queda por alusión. Presidente, yo lamento que el vocero, ex vocero de la bancada, no diga las cosas, no diga la verdad. Es cierto que hay hechos que tienen que investigarse. Ya están 13 meses en el gobierno y lanzan destellos, dicen que se investigue. ¿Y qué? ¿Acaso su ministra no es de su partido? ¿En un año no ha podido hacer una denuncia? Lo que sí le quiero decir, señor presidente, quiero levantar un falso cargo que ha hecho el congresista Otárola. Ha hecho un falso cargo. La evaluación ha estado a cargo de un instituto de reconocida trayectoria. La ministra lo sabe. Es el Instituto Pedagógico del Tecnológico de Monterrico, cuya capacitación no está en tela de juicio. ¿Por qué? ¿Por qué seguir afectando las honras de las instituciones de una sola prueba? Si quiere de los 38 millones que investigue un año como parlamentario y ahora pide que se investigue. Ni siquiera muestra un oficio que le ha pedido a la Contraloría que hagan una investigación al respecto. Lo que sí yo le muestro son cosas muy concretas. A ver, para que concluya el congresista Quesquín. Por eso, presidente, lo que estamos haciendo en este acto político de interpelación es un enjuiciamiento a una gestión. No estamos afectando honras. Y yo le pido al congresista Otárola que se tranquilice. Yo sé que todavía está un poco herido de las cosas que han pasado en los últimos meses, pero no puede seguir desprestigiando procesos que la propia ministra ha contribuido para que la ley de la carrera pública magisterial sea como es, y si hay que mejorarla, estamos de acuerdo que se mejore, pero lo que no se puede hacer es venir a decir que después de 13 meses recién se descubre la pólvora y que lo que se va a hacer va a poner a los maestros y la calidad de la educación en uno de los primeros lugares del mundo. Yo creo que eso es una utopía. Gracias, presidente. Bien, congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Es cierto que hay ausencia de la gran transformación, pero también es cierto que han venido a hacer una defensa de la gran corrupción, de lo que fue el manejo del sector educación en el gobierno anterior. La majestad del Congreso está debatiendo hoy el tema educativo, gracias a la huelga de los SUTE regionales del Perú, quien ha puesto en tema de agenda el problema educativo. De la misma forma, señor presidente, el Acuerdo Nacional hace pocos días adoptó el acuerdo número 33, llamado Política de Recursos Hídricos, poniendo énfasis al derecho del pueblo peruano al agua y a la protección de nuestras fuentes naturales de agua. Tampoco fue que se iluminaron los de la clase política,
sino que fue el movimiento social de Cajamarca que defiende sus fuentes de agua los que han puesto en tema de agenda nacional la protección de nuestras cabeceras de cuenca. Y entonces aparece en el acuerdo nacional el tema de los recursos hídricos. Es el pueblo el que está poniendo la agenda y acá no podemos venir a distraernos con la real huelga del SUTE, con el reclamo que está haciendo por el aumento de sus remuneraciones y el pago de la deuda del 30% por preparación de clase. Ese es el tema de fondo. Y al respecto, la ministra ha venido el día de hoy con las manos vacías, probablemente porque no le ha acompañado el ministro de Economía. Y ahí coincido con mi colega Galarreta, que acá debería estar el ministro de Economía también. Y es que se necesita voluntad política de gobierno para solucionar el problema educativo. Acá nos distraemos como si con leyes se va a solucionar el problema de la educación. No es así, señores. Las pruebas PISA nos demuestran que las cosas están mal en educación. Y vendrá la nueva prueba PISA en la que va a participar el Estado peruano y ahí veremos cómo estamos. Esa es una forma de medir resultados. La ley de la carrera pública magisterial no la puedo medir por anécdotas. Tengo que medir en el alumno qué resultados me dio, cuál es la calidad educativa en el alumno. Y eso es lo que no se mide porque se priorizó en la ley de la carrera pública magisterial el memorismo. Pruebas cerradas que están desfasadas en la historia de la pedagogía y la ciencia educativa en el Perú y en el mundo. Sin embargo, acá se siguen practicando en pleno siglo XXI como si fuera la gran panacea para mejorar la educación, esas pruebas cerradas, pruebas de memoria que no sirven para el desarrollo del país. Hay que hablar el tema de fondo. El tema de fondo es en qué está contribuyendo la educación al desarrollo económico y social de nuestro Perú. Y entonces allí tendremos que revisar no solamente las leyes, sino la gestión misma de la ministra actual y también de los anteriores gobiernos. Señor presidente, colegas, como muchos en el país, consideramos que la ministra, a pesar de su trayectoria, ha cometido dos errores. Uno de ellos, no ha tenido el suficiente liderazgo para cambiar toda la burocracia del Ministerio de Educación que dejó el exministro y empresario de la educación, José Antonio Chang, y que se mantienen hasta hoy. Por ejemplo, es cuestionable que el ex viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Wexler, haciendo triquiñuelas legales y al final de su mandato en el gobierno anterior, se hizo nombrar miembro del Consejo Nacional de Educación, con sueldo y otras gollerías. Y hoy está sentado como consejero, cuando debió irse a su casa porque el gobierno para el que trabajó ya culminó su mandato. Hoy es uno de los agitadores contra la actual ministra. Así como él, hay muchos otros casos de quienes, como la secretaria general del despacho ministerial y otros burócratas, en los últimos meses se han dedicado a direccionar el nombramiento de funcionarios de confianza a militantes del partido aprista, favoreciéndoles abiertamente en detrimento de otros profesionales independientes y competentes. Y si quieren pruebas, acá tengo una prueba de dos funcionarios en Tumbes con su ficha de partido aprista, cuya burocracia sigue favoreciendo, aún en el gobierno nacionalista, a toda la camarilla burocrática del gobierno anterior. Y aquí están los nombres y lo voy a alcanzar con mucho gusto a mi colega Velázquez Quesquén. El segundo error de la actual gestión, el segundo error de la actual gestión es no atender el reclamo del magisterio. La ministra existe en el cargo como tal porque existe un sistema educativo, porque existen maestros, porque existen alumnos. Y si los maestros están en huelga, el gabinete que se ha autodenominado del diálogo debió atender el reclamo del magisterio y debió recibirlos. La ministra no ha querido recibirlos. Ese es el segundo error que ha cometido. El SUTE en su huelga está poniendo el tema educativo en debate.
Dale para que concluya, por favor. Sin embargo, señor presidente, pese a esas críticas, no podemos acompañar a quienes hacen un complot político contra la ministra y que actúan coordinadamente con los sectores conservadores de la extrema derecha de este Congreso, que precisamente han promovido esta interpelación, y no me cabe la menor duda que también están detrás de este propósito el ministro de Economía, Miguel Castilla, que lidera al interior del gobierno al grupo de ministros de extrema derecha y neoliberales. Y como el ministro de Trabajo, el ciudadano argentino de nacimiento José Villena, así como también el fujimorista ministro de Vivienda René Cornejo, el ministro de Energía y Minas Jorge Merinos, entre otros, quienes se han permitido opinar abiertamente, esto es increíble, contra la ministra de Educación, pretendiéndole incluso enmendarle la plana en su sector. Bien, ha concluido su tiempo. Le podemos dar a cuenta de su bancada, si le autorizan, congresista. A cuenta de su bancada, congresista. Denle un par de minutos a cuenta de su bancada. Para terminar, señor presidente, y con mucho gusto la interrupción al señor Velázquez Quisquén. Déjalo eso. Congresista Velázquez Quisquén. Presidente, yo no voy a defender a los militantes de mi partido porque nosotros sabemos defendernos solos. Lo que yo sí quiero levantar es un grave cargo que ha hecho el congresista Rimarachín. El señor Ilex Bexer ha sido viceministro en el gobierno del presidente Toledo. Y debido a su calidad profesional técnica, porque él no es político, nosotros lo convocamos para el gobierno y durante 5 años ha sido viceministro. Con la lógica del señor Rimarachín, la doctora Patricia Salas, que era presidenta del Consejo Nacional de Educación, nosotros también lo hubiéramos sacado. Pero nosotros a los buenos profesionales les dimos su lugar y los convocamos para contribuir con el desarrollo del país. No me parece serio, está bien que cuestionen a los compañeros, a los militantes, la ministra tendrá que explicar. Pero sí quiero levantar ese grave cargo que ha hecho contra un profesional de reconocida trayectoria pedagógica, que no está presente, el profesor Ilex Bexer. Y del Bexer, que es un gran profesional y que creo que el Perú se debe sentir orgulloso de tener un profesional de esa naturaleza. Gracias, presidente, gracias, congresista Rimarachín. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Existen varias denuncias en las fiscalías de los exámenes de la ley de la carrera pública magisterial, donde se han vendido las claves y los exámenes como mercado persa en el gobierno anterior. Lo que se pretende es tapar la investigación que se está haciendo a los colegios emblemáticos, al fracaso de la ley de la carrera pública magisterial, hay que decirlo así, con mayúsculas. Y también se pretende tapar la gran mentira que dijeron al país de que el analfabetismo en el Perú ya estaba en su nivel 0, y lo cual fue un engaño. Según el censo del 2007, el Perú tiene 1.359.000 personas en estado de analfabetismo, pero el gobierno anterior se daba el lujo, con la propaganda mediática, de decir que había alfabetizado a 2 millones de personas. Entonces estamos seguros que alfabetizaron probablemente a gente que no era analfabeta. Pero las puertas del analfabetismo continúan abiertas y ese es un gran problema del Perú. Y hacia eso invoco de que la clase política, el Congreso, el Ministerio adopten una medida realmente adecuada, porque no se puede derrotar el analfabetismo solamente alfabetizando. Hay que cerrar la puerta de entrada del analfabetismo, que ese es un factor eminentemente técnico. Me pide una interrupción el colega Martín Rivas. Congresista Rivas, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rimarachín. Ciertamente, cuando escucho a todos los colegas acá, esta es nuestra clase política. Todos. Aquí no hay iluminados. Aquí no hay quien sabe más, quien sabe menos. Y también me da muchísima pena cuando veo una alta soberbia. Caballeros, seamos coherentes en nuestro discurso. Y en el extremo principal, seamos coherentes porque todo el país nos está viendo.
Y estamos educando, estamos enseñando, pero no con soberbia porque hay pocos iluminados. Gracias, congresista Velázquez, por reconocer la buena profesional que es nuestra ministra. Usted lo ha dicho, expresamente lo ha dicho, los buenos profesionales deben de quedar y nuestra ministra es una de ellos. Gracias, presidente. Congresista Rimarachín. Para terminar, presidente, este Congreso, absolutamente todos los integrantes de este Congreso son representantes del pueblo. Mucho cuidado, es el pueblo el que está en las calles, el que está luchando. No estemos en contra del pueblo. En la década del 30 y el 50 fueron en el Simpén militantes del partido aprista los que organizaban los gremios y eran acusados, así como ahora, de radicales, de extremistas. Después vino la década del 60, 70 y de igual forma la izquierda democrática se le acusó de radical, de extremista. Ahora se viene a acusar de radical, de extremista al pueblo de Cajamarca, al SUTE regional de los diferentes departamentos que está en huelga. Ese lenguaje, señor, tenemos que dejarlo de lado porque son, después de todo, sus representados. Y hay que tener mucho respeto por los representados porque hay que atender sus demandas y ahí está el punto fundamental. Bien. Continuamos. Congresista Virgilio Acuña. Un minuto. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio, mi saludo a la señora ministra de Educación. Minuto. Ministra, quiero primero saludar su presencia en este recinto, pero más que saludar la presencia, ministra, saludo su decisión de haber tomado un tema más importante como es el tema de la reforma de la educación. Todos sabemos que cambiando la educación estaremos cambiando la vida de toda la sociedad. Todos sabemos que cambiando y transformando la educación podemos transformar la sociedad peruana, porque una sociedad con educación tendrá libertad, una sociedad con educación tendrá igualdad, una sociedad con educación tendrá valores, tendrá paz, tendrá dignidad, tendrá democracia. Una sociedad con educación como la nuestra estará preparada para poder enfrentar ese gran reto de la competitividad que estamos todos los peruanos involucrados. El Perú ha firmado muchos convenios de Tratado de Libre Comercio. El Perú se ha incorporado a todo lo que es la globalización y dentro de esos convenios incorporados al país, lo que más nos motiva es el proceso de competitividad. Y no habrá competitividad, ministra, y no habrá competitividad, estimados colegas, si no nos educamos. Por lo tanto, colegas, si es la educación el primer tema y es el tema al que tenemos que abocarnos, la educación es el tema que tenemos que hablar, colegas, yo le planteo a todos que hagamos un pacto por la educación. Que todos hagamos un pacto por la educación porque el Perú tiene una visión de la educación al año 2021. El Perú tiene un plan estratégico, lo que es la educación, al año 2021. Pero no solo el Perú, casi todos los países iberoamericanos tienen un plan educativo porque en el 2021 básicamente se conmemora el bicentenario. Entonces, colegas, si estamos cerca de nuestro bicentenario, si tenemos que lograr objetivos importantes, hagamos un pacto para la educación, sea el tema fundamental para nuestro país. ¿Y por qué hacer un pacto, colegas? Hacer un pacto porque si nosotros miramos nuestro país, nos damos cuenta primero que tenemos cerca de 1 millón de peruanos que son analfabetos. Tenemos más de 1 millón de hombres y mujeres que no saben leer ni escribir. Si recorremos nuestro país, nos damos cuenta que los chicos que tienen que ir a los colegios del campo, tienen colegios que no tienen luz, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen gas, no tienen puertas. Los chicos del campo, los chicos de las comunidades, los chicos de la sierra van a estudiar y no tienen cuadernos, no tienen escolares. ¿Por qué no hacer un pacto si hay un altísimo porcentaje de jóvenes que abandonan la primaria y abandonan la secundaria? Millones de chicos que no terminan primaria y secundaria, millones de muchachos que terminan secundaria y no pueden ir a las universidades. Entonces, ¿por qué no todos los peruanos no vamos a hacer un pacto para la educación sea nuestro principal compromiso? ¿Por qué no hacer un pacto para mejorar la educación si tenemos más del 8 o 10% de
peruanos que viven en la extrema pobreza. Tenemos millones de peruanos que viven con $1 o con $1,50 y ese es producto de la falta de educación, porque solo la educación es la que dará la prosperidad, el desarrollo, dará el trabajo. Si una sociedad no es educada, si una sociedad no tiene conocimientos, siempre estará condenado a vivir en la pobreza y en la extrema pobreza. Por lo tanto, colegas, creo que felicito otra vez a la ministra Berta. Y no es que haya venido porque la han interpelado. Ha venido porque ella ha tenido la valentía de promover una nueva propuesta educativa. Ha venido porque ella ha propuesto algo y producto de esa propuesta es que la han... Me ha pedido un minuto el colega. Entonces, colegas, le planteo este pacto porque es importante mejorar, pero ojo, mejorar la educación con dos condiciones importantes. Ministra, una es la igualdad y la otra es la equidad. Se requiere igualdad porque no es justo que acá en Lima se construyan colegios emblemáticos de 50 o 100 millones de soles y sin embargo en los campos, en la sierra y en las alturas no se pueden construir colegios de 1 millón de soles. Se requiere igualdad porque no es justo que se ponga tanta plata en San Isidro de Miraflores para construir colegios cuando en la sierra de Lambayeque, cuando en mi tierra que es Chiclayo, a 10 o 15 minutos no tenemos colegios. Por eso que exijo igualdad y tal vez inclusive hay que exigir una discriminación que apunte a darle más recursos a los pueblos más alejados. Una discriminación que apunte a darle más recursos materiales a las comunidades andinas. Las comunidades andinas, las comunidades indígenas son... Dele un tiempo para concluir al congresista Acuña. Las comunidades andinas y las comunidades indígenas son mucho más antiguas que nosotros, pero sin embargo son las más abandonadas. ¿Por qué no atender a esas comunidades? ¿Por qué no dar la oportunidad de tener una mejor formación y una mejor cultura? Les agradezco, colegas, y espero, presidente, el señor Cánchez. Congresista Cánchez, para una interrupción. Gracias, congresista. Señor presidente, en el mismo tema que está hablando nuestro congresista, nuestro colega, sí, yo creo que, señora ministra, también debemos apostar en la capacitación de los profesores, como lo hemos hecho en el Callao. Del canon, el 10% del canon aduanero va 50% para la capacitación de los profesores y 50% para la construcción de aulas, de colegios. Yo creo que es una manera de buscar un ejemplo para poder también capacitar a nuestros profesores, porque mientras tengamos profesores más capacitados, señora ministra, nuestros alumnos van a ser mejores, vamos a tener confianza, porque ese dúo dinámico entre profesor y niño tienen que ser bien capacitados. Muchas gracias, congresista, muchas gracias, señor presidente. Bien, puede concluir, congresista Acuña. Presidente, se ha hablado del presupuesto para el sector de educación. Yo creo que tenemos que empezar no solo el presupuesto de este año ni el próximo año. Yo creo que siendo la educación elemento fundamental de desarrollo para nuestro país, debe hacerse un presupuesto para largo plazo. Así como el gobierno habla de 30.000 o 40.000 millones de dólares para infraestructura, así como se habla de presupuesto para carretera, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, igual debemos hablar de un presupuesto a largo plazo para la educación. Muchas gracias, colega, muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo hacer uso de la palabra el señor congresista Elías. Por interrupción, Elías Rodríguez. Le agradezco por las calidades democráticas del congresista Salazar y de paso le agradezco al congresista Acuña por darme la interrupción para decirle al congresista Virgilio Acuña que en el gobierno anterior no se ha construido en San Isidro. Seamos sinceros acá, no de la palabra podamos convertirla en demagogia. No estamos aquí porque la ministra ha venido invitada. Estamos aquí porque la democracia nos consagra el beneficio de que las minorías puedan interpelar a las autoridades que hoy tienen el control, en este caso, de la educación. Y aquí la ministra tendrá que responder ante la democracia porque es que no se ha aplicado una ley. Aquí no estamos hablando de los colegios emblemáticos que se están investigando y que en muchos colegios, en muchas zonas pobres y humildes, sí se han trabajado y se han construido.
Aquí estamos para ver dónde está ese dinero que se ha dejado de aplicar por la incorporación de la carrera. Por lo pronto eso nada más, señor presidente, hasta que me toque mi intervención. Y muchas gracias, señor congresista Salazar. Continúe, congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. A ver, señor presidente. Congresista Salazar, por alusión al congresista Acuña, si me permite, por favor. Con todo gusto, señor presidente. Es un uso democrático. Presidente, solo para ratificar mi aplicación, se ha mejorado el colegio Alfonso Ugarte que está en San Isidro y la raciocinio que he hecho el presidente, si era mejor gastar en un colegio de San Isidro 50 o 60 millones de soles o es mejor con esos 50 millones construir 25 colegios en la sierra y en las alturas de Perú. Esa es la reflexión y esa es la explicación que quiero darle, colega. Bien, continúe, congresista Salazar. Bueno. Muchas gracias, señor presidente. En otro momento vendrá la contestación, por favor. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, el saludo cordial a la señora ministra de Educación y con los saludos cordiales a todos y cada uno de los señores congresistas. A estas alturas de todo el debate y de todo lo que hemos venido nosotros leyendo esta nueva ley, podemos nosotros reafirmar, Elías, por favor, podemos nosotros reafirmar, señor presidente, que el 95% de esta ley que ha presentado el Ejecutivo está en la ley de carrera magisterial. 95%, porque también favorece la meritocracia. El quid del tema, presidente, está que, ¿por qué tenemos que cambiar a cada instante nosotros las leyes, sabiendo que mejor es específicamente qué artículos podemos nosotros innovar para fortalecer una ley? No podemos estar con una política pendular a cada instante, refundando y refundando y refundando el país. Y si tomamos a colación, señor presidente, con el mayor y absoluto respeto, Guaguaguasi, que era el programa de los menores, ha sido reemplazado por Cunamás. Pensión 65 ha relevado a la pensión gratitud. El PRONA ha sido relevado por el otro programa que es Cualiguarma. A Trabajar Construyendo Perú ha sido cambiado por Trabaja Perú. Trabajo Pro Joven ha sido cambiado por Jóvenes a la Obra. No podemos estar nosotros, señor presidente, a cada instante cambiando de nombres a los programas. Si es una ley que esté en el sentido, enfocando en el tema de la meritocracia, muy bien, podemos hacer unos cambios, pero tampoco podemos pues desaparecer de un plumazo una ley que tenía un objetivo, y el objetivo verdaderamente se cumplió, porque muchas personas del SUTE, los radicales, que estaban acostumbrados a boicotear y a sabotear toda ley en pro de la educación, hoy en día, en esa oportunidad cuando salió esta ley, pues las cosas se quedaron tranquilas, hubo un statu quo y se plegaron a esta ley de la magistratura, se plegaron 55,000 docentes. Y no es que haya fracasado, porque hay 55,000 y no se ha cubierto la totalidad de profesores, sino que sencilla y llanamente recién se estaba aplicando. Y si hay algunas cosas que desfavorecen a esta ley, pues muy bien, hay que fortalecer la ley, pero no podemos nosotros acabar con las leyes y encima colocar otra, porque a las finales son costos, pues, son costos. Cambiar de nombres a las organizaciones son costos, porque hay que gastar.
en la parte administrativa de la gestión. Hay que hacer gastos que a las finales tenemos que pagarlos todos los peruanos. ¿Cómo se rompió el mal pacto que había y que existía entre los maestros y los padres de familia para el apoyo a la meritocracia? Con todo gusto, con todo gusto. Un ratito culmino y le doy la palabra. Hay que hacer recordar lo siguiente. Existía un pacto entre los padres de familia y los profesores. Tú apoyas a mis hijos, tú los apruebas a mis hijos y yo no te fastidio. Statu quo. Cuando se les dice a los profesores, perdón, a los padres de familia, se les hace el test de PISA a los alumnos y se dan cuenta que verdaderamente existía una serie de problemas en la educación, menos del 10% de los alumnos no tenía la comprensión de lectura adecuada. Entonces, muy bien, los padres de familia entendieron y participaron en el proyecto para ir en favor de la meritocracia. Yo creo, presidente, que por ahí ha sido el camino de fortalecer esa ley, pero no estar anulando leyes que por el contrario. Para que concluya el congresista Salazar, dele. Gracias, presidente. El otro tema, presidente, que es importante, el cuidado que hay que tener en el manejo de estas leyes. Ya Abimael Guzmán lo dijo. En el colegio Guamán Poma de Ayala tenía su organización enquistada en ese lugar en Ayacucho, y ¿quién sale de ahí? Edith Lagos. En las universidades de Ayacucho, pues igual. Se conformaron en la Universidad de Huamanga 400, 500 alumnos que después pasaron con Abimael Guzmán de las aulas, de la infiltración ideológica a la vía de los hechos. Entonces esto hay que tener cuidado, presidente, porque estamos viendo, por ejemplo, Patria Roja, ¿no?, a formar rondas urbanas, a tomar las armas, lo que nos quiere decir, esta es una denuncia del diario Perú 21 el día de ayer. Y esto es importante, que podamos saberlo para poder entender que no debemos estar jugando con este tema. Ya concluyó su tiempo, congresista. A ver, finalmente, ok. A cuenta de su bancado. Gracias, presidente. Yo quería preguntarle en esta parte final a la señora ministra con relación a una denuncia del periódico El Correo el día de hoy, en la que dice experta de guaguaguasis en colegio mayor. Se refiere a una directora que su especialidad es guaguaguasis y que está dirigiendo un colegio mayor, es decir, un colegio para secundaria. Quisiera que nos desmienta o que diga, bueno, es una profesora que está dentro de los alcances de lo que ella ha estudiado, del perfeccionamiento que ella ha tenido. En todo caso, que es importante que se aclare a la opinión pública. Gracias, presidente. Me ha pedido la palabra con todo gusto, señor presidente. Bien, creo que ya dio las dos interrupciones, congresista. Pero tiene la palabra el congresista Coa, si le permite una interrupción, congresista. Congresista arriba, le da la interrupción al congresista Coa. Gracias, presidente. Ciertamente hay que aclarar acá a mi ilustre colega y amigo, que no lo veo, no sé dónde está, que las leyes tienen que cambiarse y adecuarse de acuerdo a la realidad en la que se vive. Ese es un principio. La ley hay que adecuarla a la realidad. Y hoy en día, después de haber cierto tiempo, darse cuenta de que tienen que hacerse mejoras y que hay una nueva gestión y existe una nueva política claramente para generar desarrollo en el aspecto educativo, en lo que es calidad, mejoras remunerativas. Hay que cambiarla y hay que apoyarla. Y es necesario hacerlo. No podemos tampoco, mi querido colega, hablar de una ideología absoluta, que todos los profesores pertenecen a cierto sector radical o los profesores pertenecen o son efectivamente a aquellos violentistas. Ya se ha explicado aquí, un colega habló que si un 1% pertenece es mucho. No podemos condenar
ni acusar abiertamente a los maestros. Congresista Coa, congresista Pare, le da una interrupción. Señor presidente, me extraña la mentalidad conservadora de muchos colegas. Aquí debería estar discutiéndose las políticas educativas, cuáles son las causas, por ejemplo, del fracaso educativo en todos estos últimos años. ¿Cuál fue la causa para esos resultados de PISA? Pero sin embargo aparece como una situación de defender una ley que no funcionó, como si eso fuera lo fundamental. Lo discutiremos, lo debatiremos, es una ley propuesta al país. Y habrá el escenario y el momento político para debatir la ley. Y se desaprovecha la oportunidad de la presencia de la ministra para hablar sobre política educativa. Y desviar el tema para defender ahí airadamente una cosa que no ha funcionado. Entonces, yo creo que hay una grave irresponsabilidad. No es un asunto de la pelea de quién es el vencedor y el vencido. Eso no es hacer política. Hacer política es proponer y discutir los elementos de fondo. Y creo que eso hubiese sido mucho más provechoso dentro de esta presencia de la ministra, de conversar el tema educativo, de conversar quién. Para que concluya el congresista, denle un minuto. Por ejemplo, conversar cuáles son los elementos que han conllevado al fracaso del sistema de la evaluación en los docentes, porque los docentes están realmente disgustados en la forma en que se les ha evaluado. Los alumnos no manifiestan en sus términos concretos el resultado de esa evaluación, porque los alumnos, los estudiantes, ahí es donde se ve el resultado si la educación funciona o no funciona. Ahí en los datos de la evaluación de PISA, que va a ver nuevamente el 2012, ahí se ven los resultados de las políticas educativas que son de mediano y largo plazo. El señor Velázquez Quesquén, cuando discutíamos en la mega comisión, él decía, sí, la política educativa tiene resultados de largo plazo y ahora exige resultados en el corto plazo y en un año. Entonces para una cosa sí funciona, que es una política de perspectiva de largo plazo, pero sin embargo para hablar coyunturas políticas y para estar viendo una situación de carácter estrictamente político, ahí sí hay una exigibilidad de cortísimo plazo de apenas un año. En todo caso, bien, congresista Coa, puede dar inicio a su intervención. Señor presidente, voy a hacer uso de la palabra mirando algunas cifras de mi región y como producto y resultado de la escuela pública de una provincia, de un distrito altoandino, el Cusco. Mire, en mi región, de cada 100 alumnos, 13 tienen comprensión de cálculo matemático, solo 13. Y comprensión lectora 24 alumnos. En su región, señor presidente, en Loreto, el asunto es más dramático, pues en comprensión y en cálculos matemáticos, de cada 100, solo un estudiante tiene un nivel aceptable. Y podríamos pasarnos días y días conversando, haciendo referencia a estadísticas, porque igual en mi región, si el 58.3% de los niños y niñas no asisten a una institución educativa inicial. Entonces, creo que este tipo de espacio, señor presidente, debe servir para abordar un tema que es una deuda estructural e histórica, que conjuntamente con el otro tema, que es el referido al modelo económico y a la explotación de los recursos naturales, la problemática educativa, el gran proyecto educativo pendiente nacional y consiguientemente la posibilidad de a partir de este tipo de debates impulsar una política de Estado en el sector educación, es una tarea que tenemos, señor presidente, que empezar a construirlo, pero de manera democrática, consensuada. Quiero, además, permítame de manera bastante breve, desagraviar a los maestros del SUTEP,
a los maestros andinos, a los maestros de mi región Cusco, que en anteriores periodos gubernamentales han sido llamados comechados y ociosos, y el día de hoy se ha deslizado una frase desafortunada de decirle burros. Eso no es correcto, eso no abona, señor presidente, a que en este tema fundamental que necesita consensos y acuerdos nacionales se busque justamente esas posibilidades de diálogo y acuerdo. ¿Por qué el día de hoy, señor presidente, estamos abordando este ácido tema, este tema que no es grato? Hay que tener el valor, la claridad, decir las cosas objetivamente, porque los maestros, muchos maestros, han salido a la calle y se les ha querido estigmatizar como prosenderistas, se les pretende satanizar y descalificar como violentistas. Creo que todas las fuerzas democráticas hemos hecho el esfuerzo nítido por deslindar con estos sectores violentistas, pero pretender llevar el debate, señor presidente, en este momento importante, señalando que, por ejemplo, más del 85% de profesores que en este momento se han plegado a esta medida de lucha en la provincia de Canchis, o cerca del 70% en Canas, sean efectivamente representantes de movimientos violentistas y o prosenderistas. Eso es distraer el tema, señor presidente. Creo que en este momento lo serio, lo maduro, lo objetivo, señor presidente, es que este tema sea abordado tomando... Dele tiempo, congresista Coga, le va a dar audio, por favor. Señor presidente, seguramente habrán, señor presidente, muchas responsabilidades de la otra orilla y de esta también, porque si no, ¿cómo es que se podría explicar, señor presidente, esta masificación compulsiva que ha pauperizado el magisterio nacional? Tenemos que hablar de esos temas. Durante los 10 años del gobierno del fujimorismo, ¿cuál ha sido el resultado? Últimos en comprensión lectora el 2000, el 2003 en la prueba PISA penúltimos. Estos años están haciendo otros resultados. El 2015 se implementará el tercer resultado. ¿Y cuál es el balance que tenemos? ¿Cuáles son las cifras que tenemos al cabo de 20 años de modelo neoliberal, señor presidente? 30.000 docentes que egresaban entre los años 2007 y 2009 para 3.300 plazas. Eso era pauperizar el magisterio. Tenemos que dar cuenta de ese tema en este momento. Le va a cuenta su bancada, señor Delgado, a cuenta la bancada. Si tuvieran, por favor. A cuenta la bancada. Bien. 2 minutos. Señor presidente, mientras en Chile, y estas cifras tienen que ser tomadas con tolerancia, mientras en Chile, ¿no es cierto?, se está haciendo el esfuerzo por consolidar como insumo básico y fundamental una computadora por estudiante. En el Perú y en la zona amazónica y andina todavía no hemos logrado cubrir, y esos son pasivos que tienen que ser asumidos por los que gobernaron y por los que ahora estamos gobernando. No se ha logrado asumir como insumo básico un lapicero y un cuaderno para cada estudiante. Esas son las deudas que grafican la situación lacerante actual del magisterio, señor presidente. Consiguientemente, creo que en este momento debemos hacer bien nosotros como clase política en este momento de avanzar a grandes consensos mirando los desafíos del acuerdo nacional. Reconocer en primer término de que estos maestros, estos sectores provenientes de la ruralidad peruana,
tienen una demanda que perfectamente se pueden atender, el 30% que se les adeuda legalmente. Hay que, ministra, generar fórmulas creativas para que a través de los gobiernos regionales se vaya atendiendo esta deuda de manera progresiva. En segundo término, esta deuda social por luto y sepelio. Y finalmente, entre otros temas, hay que empezar un debate en torno al proceso evaluativo, a esta meritocracia que tanto se viene discutiendo. Se le ha metido el cuco al sector magisterial, se le ha insuflado un miedo hace muchos años al sector magisterial en referencia a las evaluaciones, porque se pretendió, ¿no es cierto?, desconociendo el contexto social. Congresista Coa, para que concluya. Ya le da un minuto final para que concluya. No sé que un minuto para concluir, por favor. Y entonces, señor presidente, esas evaluaciones punitivas, excluyentes, preuniversitarias, tienen que ser debidamente explicadas el día de hoy al magisterio. Y creo que hace bien la propuesta del nuevo marco jurídico que estamos discutiendo en este momento, que no se tratan de exámenes discriminatorios, sino tenemos que avanzar a un proceso de evaluación donde se les dé oportunidad a los maestros de calificarse, de capacitarse, y le vamos a pedir también desde esta tribuna a los maestros para que tengan la tolerancia de aceptar estos procesos de evaluación como un reto para superarse, un reto para demostrar que no son ese sector excluyente e indeseado que muchas veces queremos presentar. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, congresista Coa. Congresista Alberto Bengolea. Gracias, presidente. Para saludar a la ministra a través de la presidencia. Bien, presidente, lo primero que quisiera es retomar el hilo conductor que dejó el discurso del congresista Galarreta, porque creo que acá, francamente, estamos en una discusión distinta a la que debiéramos tener. No estamos aquí para discutir el proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Educación. Ese lo discutiremos en su momento, en la Comisión de Educación. Allí habrá seguramente amplio debate. Aquí lo que estamos es para, ejerciendo un derecho de las minorías, preguntar a la ministra por lo que ha sido su gestión política, la gestión política de ese año, y a eso tenemos que referirnos. Es decir, no es el tema en este momento el de la ley. Más allá de este complejo fundacional que ha mostrado el gobierno desde el comienzo, como bien lo señaló el congresista Salazar, de cambiarle de nombre a todo, ¿no es cierto?, a pesar que las leyes son más o menos parecidas, pero entonces es una nueva ley y derogamos la anterior porque la hizo el gobierno anterior. Eso lo discutiremos después. Aquí hay algunos puntos centrales de la gestión de la ministra Salas a los cuales yo quisiera referirme y sobre los cuales quisiera con mucho respeto preguntar. Un primer punto que ya fue tratado por la congresista Cuculiza tiene que ver con el tema de educación física. Tercamente insistiré en ello, ministra. ¿Qué está pasando con la educación física? Se lo venimos diciendo hace más de un año. Este Congreso de la República, por unanimidad y a iniciativa de una congresista del oficialismo, de Zenaida Uribe, votó una ley unánimemente para que vuelva la educación física a toda la primaria con profesores capacitados. Fue su gobierno el que le dijo que no. De Palacio de Gobierno nos dijeron que no. La educación tenía una posición, economía tenía otra. Claro, como siempre, economía gana, educación queda a un costado y esa es la gran transformación de la cual nos quieren hablar hace rato. Es más de lo mismo, la educación no interesa. Para el gobierno más importante lo que diga el ministro de Economía, quien por cierto tiene muchas cosas que responder en este Parlamento. Pero no solamente es eso, y por supuesto que vamos a insistir sobre la norma, por supuesto que vamos a insistir, porque dicho sea de paso, presidente, en la Comisión de Educación se ha insistido. Espero que se debata esto en el Pleno para presentar la insistencia y que esto sea ley. Se ha hablado acá mucho de los colegios emblemáticos. Más allá de discusiones políticas y de investigaciones que quieran hacerse, hay colegios emblemáticos que han sido terminados y a los cuales se les entrega una magnífica infraestructura deportiva. Magnífica, presidente. ¿Qué se está haciendo con ella? Está abandonada. No se le da actividad. Lo que va a ocurrir es lo mismo que ocurrió antes y que produjo un gran gasto del Estado para recuperar la infraestructura. La dejaremos abandonada, se deteriorará con el tiempo, no servirá y nadie la habrá aprovechado. Presidente, eso es una cuestión de gestión. No necesitamos leyes, es gestión. Es ganas del Ministerio de Educación de entender lo importante que es la educación física para ponerlo en la práctica. Tiene los elementos para hacerlo. Me preocupa, presidente, el tema de los psicólogos. Respondiendo a la pregunta 28, la ministra de Educación dio algunos datos
y a mí francamente la contrastación de los mismos me preocupa. Yo recuerdo el antiguo OVE, seguramente la ministra también, ¿no es cierto?, que nos permitía tener a personas especializadas en los colegios. Hoy día, a través del DITOES que se llama, ¿no es cierto?, lo que tenemos es un psicólogo por cada red educativa. Haciendo un cálculo rápido, digamos, en una UGEL pueden haber 15 redes educativas, hablamos de 15 psicólogos para 20 colegios por red educativa, es decir, no nos damos abasto. Y acá tenemos que gestionar de una manera distinta. Necesitamos profesionales en esta materia, en el sector de educación, porque ya se habló bastante del bullying y necesitamos que comiencen a trabajar precisamente en este y en otros temas. No alcanza con un psicólogo itinerando, dando vueltas por 15 o 20 colegios. Eso no alcanza, ministra, y eso por supuesto preocupa. Hace falta incorporar a más de estos profesionales al sector educación y eso también pasa por su gestión. Hay, dicho sea de paso, en esta materia, a través de la presidencia, señora ministra, que incentivar en facultades de psicología para que se trabaje más el tema de psicología educativa. Hoy vemos que casi todos los psicólogos quieren ir a psicología clínica y eso no nos ayuda dentro del proyecto educativo que necesitamos priorizar en el país. Y eso también es gestión, no necesitamos una nueva ley, es gestión netamente. Esto tenemos que hacerlo con urgencia. Me preocupa mucho el tema de los textos escolares, presidente, porque aquí respondiendo a la pregunta 21, me parece, o tal vez escuché mal, si escuché mal, pido mil disculpas, se dijo que esto ya estaba cubierto. Y no está cubierto. De lo que yo he contestado en algunas UGELes y en algunos colegios, no está cubierto. Digamos que en términos optimistas se ha cubierto al 80%, pero el 80% no es el 100%, pues. Hay un 20% de escolares hoy que no tienen sus textos escolares. Y ya estamos en agosto, es decir, no lo van a tener probablemente, o de repente, como se dice que para implementar la ley de la carrera magisterial tiene tiempo hasta diciembre, de repente piensan que también tienen tiempo hasta diciembre para dar los textos. En este caso no es así, les cuento, porque en diciembre se acabaron las clases, ya no les sirven. Entonces hay un 20% de estudiantes que no tienen textos. Eso me preocupa y eso también es gestión. ¿Cómo no? Me preocupa el tema de la huelga también, o de la mal llamada huelga, en realidad, porque hasta donde yo sabía, a nivel nacional, el SUTE recién ha convocado para el 21, ¿no es cierto? De manera que a nivel nacional no tenemos huelga. Es más, creo que el Ministerio de Trabajo la declaró ilegal. Así que deberían más o menos ponerse de acuerdo para saber cómo se va a enfocar y cómo se va a trabajar políticamente este tema. Pero en provincia sí, sin duda, están paralizadas las acciones y los señores siguen cobrando. Y yo entiendo los derechos de los profesores, pero ¿dónde está el derecho de los educandos? ¿Dónde está el derecho de los niños? Hace unos días contaba yo la anécdota, estuve en Cusco viendo otros temas y una niña se me acercó a preguntarme, ¿usted es congresista? ¿Sabe cuándo vamos a tener clases de nuevo? Y claro, se me cae la cara de vergüenza como representante del Estado, como los 130 que están acá, de no saber qué decirle a esa niña y decirle, no, mira, los profesores están en huelga, no vas a estudiar. A ellos es a los que tenemos que responderles fundamentalmente. Y, presidente, me preocupa el tema del terrorismo, porque aquí lo venimos diciendo, y en la Comisión de Educación, y lo sabe la ministra, hace meses. Hace meses se denunció que había condenados por terrorismo dictando en las aulas. Se nos dijo que se estaba haciendo la evaluación y el conteo y la investigación de quiénes eran. El congresista Octavio Salazar una vez más presentó la lista de 700 más o menos docentes que estaban en las aulas. Vengo yo a preguntar qué se ha hecho. Y ahora el gobierno, y esto es bien gracioso porque el gobierno siempre dice lo mismo, ¿no? Leyes, nos quieren echar la culpa al poder legislativo. No, señor, es culpa del Ejecutivo que no gestiona bien. Ya lo dijo el congresista Ceballos y tiene razón. Existe el Decreto Supremo 019, que en el artículo 3 es clarísimo. Los condenados por la comisión de los delitos de terrorismo, etcétera, no podrán ingresar ni reingresar al servicio, aun cuando hayan sido declarados rehabilitados por la autoridad jurisdiccional correspondiente. Esa norma está vigente. No necesitamos, díganle al presidente Humala, porque escuché sus declaraciones, que no necesitamos una nueva ley. Hay que aplicar las que tenemos, nada más, porque el Estado tiene que saber defenderse. No queremos correr riesgos con nuestros niños. De manera tal que, haciendo una rápida mirada a la gestión ministerial de este año, yo me quedo con este concepto. Hay un problema de gestión. Que no nos quieran vender la figura ahora con que el tema es legal. No, no lo es. Vendrá el proyecto de ley que lo discutiremos. Yo adelanto opinión, me parece que es bueno. Y hay contradicciones en la bancada del frente, como siempre las hay, ¿no? La actual ley de la carrera pública magisterial me parece que es buena y muy buena. Creo que se dio un gran paso adelante. Creo que este proyecto que viene nos permite dar un segundo paso adelante. Sí lo creo, así que no tienen por qué enfrentarse en esa materia. Más allá, repito, de quién es el autor y que te la quito porque no me gusta, porque esa fue tuya y ahora esta va a ser mía.
Tenemos que seguir caminando hacia adelante, pero repito, presidente, esa discusión la tendremos después y allí habrá algunos puntos seguramente que corregir en el sentido de saber hacia dónde va exactamente la conducción educativa del Estado. Pero esto, presidente, es central. Más allá de la discusión por ese proyecto de ley, tenemos que recapacitar sobre lo que ha sido la gestión, presidente. Y le pido un minuto para terminar, si fuera usted tan amable, la gestión educativa en este gobierno. Porque no es un dato menor el que se ha dicho y que se ha tratado de ningunear acá. Cuando vino el ministro de Defensa para buscar algunos apoyos en algunos temas, que son importantes, por cierto, estuvo aquí el Premier. El primer ministro estuvo aquí en el Congreso de la República y estuvo haciendo coordinaciones y dándole sin ninguna duda su respaldo al ministro de Defensa sobre un tema que para ustedes era importante y para todos en general. Bueno, discúlpenme que haga las diferencias, pero para mí el tema de educación es más importante. ¿Dónde está el Premier? Aquí viene la ministra sola a dar la cara. Sí, pues señor, sí me parece que es muy claro. Hace un rato llamaba al ejemplo de la ley de la congresista Uribe. El ministro de Economía dijo no pues, educación no interesa. Hay que pelear por defensa, viene el Premier, hay que pelear por educación, viene ella sola. El proyecto educativo es fundamental y a este gobierno no le está dando la importancia del caso, presidente. Hay un tema de gestión que tiene que corregirse. No desviemos la discusión. Muchas gracias. Bien, congresista Bengolea. Tiene la palabra el congresista Martín Belaúnde. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer unas reflexiones acerca de todo lo que hemos escuchado y quisiera decirle con toda simpatía, cariño y respeto a la señora ministra de Educación que ella tiene en ese ramo algunos antecesores que son difíciles de superar. Manuel Vicente Villarán fue un gran ministro de Educación hace más de 100 años. Será complicado para ti, pero no lo es tanto para algunas otras personas. Tuvimos a Jorge Basadre, tuvimos al general Juan Mendoza, que construyó todos los colegios que después han sido materia de las obras emblemáticas. En el primer gobierno de Acción Popular tuvimos a Francisco Miró Quesada Cantuarias y en el segundo gobierno a Luis Felipe Alarco. Hemos tenido entonces grandes ministros y la tarea educativa no es una cosa que se viene haciendo hoy día, se viene haciendo desde mucho tiempo atrás. Han habido colegios históricos como el Colegio Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, que formó a generaciones enteras que luego ejercieron funciones públicas en el Perú. La educación pública en el Perú ha tenido grandes momentos. Lo que ocurre es que ha habido un aumento de la población y entonces el número de educandos ha crecido inmensamente. Y la educación inevitablemente se ha masificado. Y al masificarse se ha sindicalizado desde hace mucho tiempo. El SUTEP no es ninguna novedad, tiene 30 o 40 años de existencia. Y al existir como sindicato muchas veces ha utilizado la huelga, como lo viene haciendo ahora, como arma educativa, como si la huelga fuera un instrumento de mejora en la educación de los peruanos, de los jóvenes peruanos. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido en la educación. No se puede decir que no se ha hecho nada en la educación. Eso lo digo, es demagogia barata. Demagogia barata e ignorancia. Desgraciadamente es ignorancia. Y en esa cosa, y en ese aspecto quizás haya que educar a las personas que afirman automáticamente, rutinariamente, un concepto del que quizás todavía no entienden. Entonces, ¿cuál es el secreto para mejorar la educación? ¿Qué es la razón por la cual nosotros la estamos interpelando, señora ministra, al margen del proyecto de ley que usted ha presentado? Lo fundamental para mejorar la educación en el Perú, como lo es en cualquier parte del mundo, es la acción continua y consistente del Estado.
en función de determinadas metas. Yo le doy a usted un ejemplo, señora ministra. ¿Quiénes mejoraron la educación? Por ejemplo, en Argentina, Sarmiento, en los años 1860, 1870. Y los gobiernos conservadores de Argentina establecieron la educación pública obligatoria. Y la educación argentina fue un modelo para el resto del país. Yo le digo a usted, y usted debe recordarlo, que nosotros tuvimos una ley de educación en el año 40, la recuerdo bien, porque esa ley de educación del año 40 estableció la obligación de las escuelas fiscalizadas que debían mantener, entre otras empresas, las agrícolas, las mineras y las petroleras. Y esas escuelas fiscalizadas mantenidas por esas empresas dieron frutos importantes. Lo supe, porque yo trabajé de joven en una empresa minera y uno de los problemas importantes que tenía la empresa minera, aparte de los problemas de producción, era el mantenimiento de un sistema educativo que comenzaba por la educación inicial, seguía por la educación primaria y terminaba en la educación secundaria. Entonces nuestra educación puede tener muchos defectos. Nuestros rendimientos en la prueba PISA, que todos los congresistas que me han antecedido en usar palabras lo han mencionado, podrá ser defectuoso. Pero yo le digo a usted, señora ministra, que si no se aplica... Para que concluya... Si no se aplica continuidad en las políticas del Estado, si no se aplica consistencia en la política del Estado y si no se enfrentan tendencias desviacionistas que quieren aprovechar la educación para sus propios molinos políticos y subversivos, entonces la educación no va a ir a ninguna parte. Yo le ruego, señora ministra, con cordialidad y con respeto, que tenga en cuenta eso. Y lo mismo se lo digo cordialmente a mis distinguidos colegas. Muchas gracias. Bien. Congresista Díez Canseco. 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, sin duda los retos de la educación en el Perú son múltiples. El primero es enfrentar una situación en la que la educación se ha convertido en un negocio privado y donde la educación pública ha sido sistemáticamente maltratada, producto de una constitución que le dio al manejo educativo el manejo de un servicio con fines de lucro. Y este es un problema ineludible y lamentablemente se elude en la ley que está vinculada al tema del magisterio. Porque el Estado no tiene un nivel de vigilancia y control sobre los profesores del sistema privado. Y siendo cierto que el eje fundamental está en el sector público, en defender, potenciar y mejorar la educación pública, la educación privada tiene amplios sectores que son virtualmente una estafa. Y eso requiere mecanismos de control de calidad. Y eso no está ocurriendo. Y este es un problema que también debe ser encarado. Como debe ser encarado una situación en la cual el magisterio tiene hasta hoy un doble régimen. 20% en la carrera y 80% en la ley de profesorado. ¿Ese no es un problema? Qué fácil decirlo. Qué fácil decir que el tema no es la unificación en un régimen razonado y razonable, sino que cada cual opte por el camino que corresponde. Y ese me parece a mí que es un problema que la ley encara y que el gobierno anterior no se atrevió a encarar. No lo encaró. Y la propuesta general tuvo serias dificultades que se revelan en 20% en la ley de carrera pública y 80% en la ley que tiene que ver con el profesorado. Me pide una interrupción el congresista Mulder, señor. Congresista Mulder, una interrupción. Presidente, quiero aprovechar que el congresista Díez Canseco está haciendo esta dicotomía recurrente de poner lo privado y lo público y encontrar defectos en cada lado, para hacer también una aclaración. Porque un congresista hace algunos minutos, en un acto, como bien señaló el congresista Martín Belaúnde, hizo una demagogia barata al decir que por qué se estaba remodelando el colegio Alfonso Ugarte, porque quedaba en San Isidro. Y resulta que ese congresista, que lamento que no esté presente, pero ojalá le pasen la voz, es dueño del colegio más ficho de Chiclayo, el colegio Bruning.
en donde le cobra 350 soles a cada alumno, y estoy seguro que ninguno de esos alumnos iría al colegio seguramente Alfonso Ugarte porque le tienen que pagar al señor Acuña. Eso es demagogia y eso es justamente uno de los problemas que hay en la educación privada, ese tipo de colegios que son negocios y que no enseñan a sus alumnos. Congresista Velázquez Quisquén. Presidente, la ley de la carrera pública magisterial sí estableció el horizonte en el que el tiempo que se iba a implementar fue en 10 años. Se estableció que el financiamiento de esa norma iba a costar 2.800 millones y se estableció en 2 años. Por eso que no es verdad que cuando se dice que no se ha cubierto la meta de pasar los 180.000 maestros. Al 2011 la meta era pasar 80.000 maestros, se han pasado 55.000. No se han cumplido las metas por los argumentos que he dado. Pero a 3 años de vigencia de la ley, y la propia ley se plantea incorporar progresivamente a todos los maestros en un horizonte de 10 años, me resulta un poco apresurado decir que no ha cumplido los objetivos la ley que se aprobó en el año 2007. Gracias, congresista Díaz Canseco. Gracias, presidente. Continúe, congresista Díaz Canseco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, para mí está clarísimo, en primer lugar, que no se han pasado 55.000 maestros. Se han pasado 25. Los otros 30 no tenían otra opción sino que matricularse en este régimen porque egresaban. De manera que en términos de traslado, la norma es un fracaso. No fue atractiva para trasladar. Pero la norma además tuvo otra grave dificultad, que es la pretensión de evaluar con el mismo examen un profesor de educación física que un profesor de química. Esto es un absurdo completo. Eliminar la especialidad en el examen de conocimientos y sobre todo disminuir el peso que tiene la importancia de evaluar en un profesor a partir de sus alumnos. ¿Cómo rinden? ¿Qué resultados tiene? La evaluación en aula, que implica combinación de conocimientos con pedagogía. Y este es un elemento fundamental. Pero detrás de todo esto hay una profunda responsabilidad de diversos gobiernos de haber incumplido la ley que dio el primer gobierno aprista. 30% de bonificación y el APRA tuvo 2 gobiernos. 2. ¿Por qué no les pagó? ¿Por qué no cumplió con su ley? ¿Por qué ahora el APRA se levanta frente al tema, objeta, pero no cumple? Hay sentencias. Dicen que son un partido que se ajusta al régimen de derecho. ¿Por qué no cumplen las sentencias? ¿Por qué han mantenido impagos? ¿Y por qué su ex viceministro, hoy ministro, continúa sin pagar? ¿Por qué? Esa es una respuesta que tiene que dar el Ejecutivo el lunes y que tiene que darlo el ministro aquí, porque es inaceptable que hayan leyes que otorgan 30% de bonificación por preparación de clases, pero simple y llanamente no se cumple. Y ese es un déficit central de la propuesta presentada. Le ruego un minuto para acabar, señor presidente. Señor presidente, si me atiende un minutito, le pido un minuto para poder terminar. Gracias. Puede continuar. Por eso, señor presidente, yo creo que tenemos un problema de fondo en este manejo. Y creo que el magisterio siente con nitidez que incorporar el 30% a su sueldo los elimina de un mecanismo de una bonificación que es un derecho que consideran que debe ser cumplido y que de ser pagado implicaría una significativa cantidad de dinero que está siendo acumulada y que no puede esfumarse. Y entonces 720 millones está lejísimos de poder responder este reto. Si se hubiera colocado el impuesto a las sobreganancias mineras, hoy día tendríamos otros recursos para atender estos problemas. Lamentablemente no ha ocurrido. Quiero terminar diciendo, señora ministra, que me parece inaceptable sacar al gremio de ser un veedor de la evaluación y colocar gobernadores que son agentes políticos del gobierno. Me parece inaceptable como concepción. Y usted sabe bien que la UNESCO valora el papel de los gremios y de las organizaciones de los trabajadores de la educación. Gracias, congresista Díaz Canseco. Tiene la palabra la congresista Carla Schaefer por 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministra.
En estos momentos, muchos profesores están mirándonos y realmente me da mucha pena a veces de que tomemos otros temas al tema que ellos están esperando. Que todos nosotros estemos unidos para mejorar la vida de ellos, la calidad de enseñanza de nuestro país. Que se le paguen esas deudas sociales que se tienen con ellos, que se les hable claro, esos beneficios sociales, que yo estoy seguro que acá en este hemiciclo no existe un solo trabajador que no se le haya pagado sepelio, luto, su CTS en el tiempo oportuno. La pirámide está invertida, señor presidente. Ellos deberían ser los primeros en recibir esos beneficios, porque ellos son la base de este país. ¿Cuándo a nosotros no se nos ha pagado una gratificación a tiempo? La última convocatoria de la carrera fue en julio del año pasado, junio del año pasado. Era diciembre y no se les pagaba sus sueldos. Dicen que la carrera tiene gollerías. No es así, ministra. Usted sabe perfectamente que hay encargadurías que no se pagan desde el 2010, 2011. Derechos que ellos se lo han ganado. Gente que se ha esforzado por estar en la carrera magisterial y no se les está corrigiendo. Usted es una de las creadoras de la carrera magisterial. Usted ha seguido evaluando, analizando los efectos que ha tenido esta carrera magisterial en la educación. Sí, definitivamente necesita mejoras, pero no un cambio. Ministro, usted lo sabe. ¿Cuánto ha costado aprobar una ley? La carrera magisterial fue aprobada en el 2007. Recién se pudo comenzar a implementar en el 2009. Entonces vamos a tener hasta el 2015, si tomamos la ley que usted está proponiendo en estos momentos, ¿no? Profesores que se van a postergar la meritocracia hasta el 2015 porque no van a dar examen si ingresan en el 2013. Usted sabe, ministra, muy bien que casi los 300.000 profesores que hay, 20.000 no tienen título y que durante años no se les ha permitido capacitarse para conseguirlo, porque quizás siendo autodidactas han podido tener un nivel de docencia y hay que reconocerlos. Acá hay que corregir las cosas que ya se están dando. Acabo de estar con un diputado mexicano, profesor, dirigente, 18 años lleva la carrera pública magisterial en México. De 1.200.000 docentes, solo el 45% se ha podido pasar en 18 años. Esto tiene una manera progresiva. Tiene un minuto más a cuenta de la bancada. Acá tenemos, ministra, el compromiso, creo que de todos los congresistas, durante su campaña política, mejorar la situación de los profesores. Y acá no veo ese sentido. Usted es una persona técnica que conoce los vacíos, las necesidades, la eficiencia que tenemos que manejar en el Ministerio de Educación. Basta ya de no reconocer esos beneficios, que tengan que ser judicializados cuando es un derecho de los profesores. ¿Hasta cuándo? Ellos tienen que venir desde la provincia a mendigar. Usted, los profesores son sus trabajadores, los tiene que recibir, así no le guste lo que le digan. Me pide una interrupción, presidente, con el permiso de usted. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Sin ningún ánimo de discrepar, pero estoy en la obligación porque me ha llamado un docente que en realidad está reunido con otros viendo esta discusión y que corresponden a la carrera pública magisterial, para aclararme con respecto a lo que dijo el congresista Díaz Canseco. Yo repito, traslado simplemente la observación que no es cierto que a todos los profesores los juzgaban de la misma manera, lo cual sería un absurdo, no estaría de acuerdo con él.
dando testimonio de lo que se me ha informado, me dice que no, la prueba tenía 4 capítulos distintos. Razonamiento verbal, razonamiento matemático, ahí sí iban todos, porque sea cual sea la especialidad, un profesor tiene que saber leer y entender lo que lee, ¿no es cierto? Luego el diseño curricular, en donde se explicaba su especialidad, y finalmente un tema de tutoría que tiene que ver con los valores y con la relación con el alumnado, ¿no es cierto? De manera tal que hay una etapa en donde evidentemente todos los profesores tienen que ser evaluados en la misma materia, razonamiento matemático y verbal es lo mínimo que se le puede pedir a cualquier profesor, y otra en la cual se evaluaba la especialidad. Cumplo con hacer esta aclaración, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Schaeffer. Ministra, las personas acá presentes le debemos parte de nuestra educación y de nuestros valores a los profesores. Yo les debo gran parte de lo que soy a ellos. Y en estos momentos los estamos maltratando. ¿Cómo va a ser posible? Yo conozco profesores, ya sea de la carrera de profesorado y de la carrera magisterial, sumamente comprometidos, con un nivel de meritocracia. Quizás en el momento que se han hecho las evaluaciones de la carrera magisterial ha habido una infiltración política, lo cual usted tiene que evaluar y analizar y cortarlo, si no se quedarán en el nivel que ingresaron. Pero usted tiene que convocar. Esas personas están esperando subir su escalafón. Si usted toma la medida bueno, se aprueban la propuesta que usted está haciendo, ¿cuántas personas nunca van a llegar a un nivel? Gran parte de la carrera del profesorado tienen entre 40 y 45 años. Congresista Lezcano, tiene 4 minutos. Congresista Schaeffer, mi introducción. Gracias, congresista Lezcano. Gracias, presidente. Ministra, usted sabe los colegios que tienen logros. Ahí están los profesores que debe tomar su opinión para hacer nuestra propuesta en base a ellos. Y con respecto a los profesores de educación física, un fiel reflejo de la importancia de la educación física. El mejor éxito que hemos tenido en nuestros últimos Juegos Olímpicos de Londres, Inés Melchor. ¿Quién la descubrió? Su profesor de educación física y fue su entrenador durante 10 años. La importancia de invertir en la educación física es la que debe tener una decisión política en estos momentos. Y la educación premilitar que se necesita en los colegios, pídale el apoyo a las Fuerzas Armadas, como me lo dieron a mí en mi colegio los soldados. Gracias. Puede iniciar, congresista Lezcano. Señor presidente, muchas gracias. Colegas. Señor presidente, la situación de la educación en el Perú, señor, no depende